El veredicto del juicio para la deuda de La Habana. ¿Un éxito para el régimen en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La decisión judicial dada a conocer el martes en la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres por la reclamación de deuda del Fondo de Inversión CRF contra el gobierno de Cuba ha sido celebrada por La Habana como una victoria por el hecho cierto de que se reconoce la ausencia de jurisdicción de esa corte sobre el Estado de Cuba, uno de los demandados en el proceso. No obstante, las conclusiones de la jueza Sarah Cook Carroll sobre el juicio celebrado en febrero pasado no dejan dudas en torno a que el Banco Nacional de Cuba, por tanto, el gobierno cubano, esgrimieron argumentos falsos para defender su posición en el proceso. En primer lugar, y como reconoció en una declaración CRF tras hacerse público el veredicto, la campaña de difamación en su contra llevada adelante por el régimen cubano, que calificó al tenedor de deuda como un fondo buitre, es totalmente falsa. En su primera reacción pública a la demanda en Londres del 13 de enero pasado, la Superintendencia del Banco Central de Cuba aseguró que en el procedimiento judicial se dirime si CRF es acreedor del Banco Nacional de Cuba y de Cuba por el monto de 72 millones de euros. Quienes defienden que CRF no es acreedor del Banco Nacional de Cuba ni de Cuba y nunca lo ha sido. La defensa de La Habana esgrimió y defendió además que la cesión de la deuda cubana a CRF fue conseguida a través de soborno de funcionarios bancarios, argumento que fue demolido por los abogados de la parte demandante. Pero el veredicto de 94 páginas al que tuvo acceso Noticias Importantes demuestra que ninguno de los argumentos del régimen cubano en Londres bastaron para probar tales alegaciones. Según la jueza, el Banco Nacional de Cuba consintió en su propio nombre la cesión por parte de ICBC a CRF de sus derechos y obligaciones en virtud de los acuerdos. Esto en referencia a la cesión de la deuda que el Fondo de Inversión reclama, obtenida a través del Banco Industrial y Comercial de China. En consecuencia, los derechos y obligaciones de ICBC en virtud de los acuerdos se asignaron válidamente a CRF, con el resultado de que CRF tiene derecho a invocar las disposiciones contractuales contenidas en el mismo en cuanto a la jurisdicción de los tribunales ingleses, la renuncia a la inmunidad y la notificación del proceso. Por lo tanto, dice la jueza, el Banco Nacional de Cuba, en su propio nombre, consintió en la cesión de las deudas representadas por los acuerdos por ICBC a CRF. En consecuencia, las deudas representadas por los acuerdos han sido válidamente asignadas por ICBC a CRF. El tribunal es competente para conocer de las reclamaciones de deudas aquí contenidas. El Banco Nacional de Cuba no es inmune a la jurisdicción del tribunal, finaliza en sus conclusiones la jueza. De lo anterior se desprende que queda abierta la puerta al inicio de un nuevo juicio por el impago de esa y otras deudas del régimen cubano. Pero ¿no es acaso el Banco Nacional de Cuba parte del Estado cubano y una más de las instituciones que el régimen de la isla manejó a su antojo? La respuesta es un contundente sí. El economista Emilio Morales advierte que llevar a juicio al Banco Nacional de Cuba y sacar de la ecuación al Estado cubano supone una trampa semejante al sutil tecnicismo que utilizó La Habana al conseguir un fallo que exime al gobierno de responsabilidad con la deuda. Hay que tener en cuenta un antecedente importante aquí. El Banco Nacional de Cuba era dueño de todas las empresas y activos que fueron confiscados en 1959. Por eso tenía capacidad para endeudarse. Incluso en la década de 1980, cuando la deuda externa acumulada por Fidel Castro era enorme, podía conseguir préstamo porque tenía esos activos para respaldarlos. Pero a partir de los años 90 se crean las empresas mixtas y el banco tiene nuevos activos que podrían ser blancos de reclamaciones de los acreedores. Por eso, en 1997, el gobierno crea el Banco Central de Cuba y separa sus funciones de las del Banco Nacional de Cuba. O sea,
Le quitaron esos bienes y activos, que pasaron a la jurisdicción del Banco Central de Cuba, y dejaron al Banco Nacional de Cuba solo la deuda. El economista Morales subraya que en cualquier juicio sobre la deuda del régimen cubano, analizar el mecanismo de traspaso de esa deuda es esencial para determinar si los activos de La Habana están hoy en paraísos fiscales o en manos de entidades extranjeras, que sí podrían ser demandadas. La génesis de este conflicto es determinar cómo hicieron el truco de quitar esos activos al Banco Nacional de Cuba y pasarlos al Banco Central de Cuba. ¿Hubo un acto de mala fe en los 90s al dividir el banco? De forma que la presunta victoria de La Habana en el juicio de Londres debería ser tomada con pinzas por quienes hacen negocios con el régimen cubano. El Banco Nacional de Cuba es un cascarón hueco que no tiene activos ni dinero, solo deuda. Deberían tomar nota en lo adelante quienes invierten en Cuba con la promesa de que algún día les van a pagar. Sin duda alguna. Entre otras noticias, el gobierno cubano comienza una encuesta nacional de ocupación. El gobierno cubano inició este lunes la recogida de datos para su encuesta nacional de ocupación, informó la estatal Oficina Nacional de Estadísticas de Información ONEI y reseñó la agencia oficial de prensa latina. El Centro de Estudios de Población y Desarrollo, CEPDE, será el responsable del levantamiento de datos, fase que se alegará hasta el próximo 30 de junio. El reporte señala que la encuesta permitirá conocer las magnitudes y estructuras de la población económicamente activa en Cuba, así como de los ocupados y desocupados. Unas 63,000 viviendas serán incluidas en este proceso, que tiene como uno de sus objetivos analizar las características del empleo en Cuba para la futura implementación de políticas públicas, según la información oficial. Según los datos más recientes publicados por la ONEI en su anuario estadístico del 2022, en 2020 la población en edad laboral de Cuba era de unos 7 millones de personas, de las cuales 4.7 eran económicamente activas. De estas últimas, 4.6 millones estaban ocupadas. Esta encuesta se realiza en la isla anualmente desde mediados de los años 80 y en este año se va a utilizar dispositivos móviles por primera vez. Este año Cuba volvió a batir su propio récord al alcanzar el menor número histórico de nacimientos, con 95,000, unos 4,000 menos que en el año 2021. En el que nacieron 99,096 cubanos tan solo. El envejecimiento poblacional y la inmigración masiva impiden la reposición de la fuerza laboral en el país, lo que hace que Cuba no crezca, entre comillas, porque todos sabemos que es el gobierno el que impide esto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.